Disculpad el pequeño retraso porque se está aún teniendo lugar la sesión de los miembros de honor y estamos ahí y de repente hemos corrido hacia aquí. Bueno, yo soy Roser Torras, soy nefróloga de adultos en Barcelona. Vanessa, lo mismo, en la Fundación Jiménez Díaz. Yo era la coordinadora del grupo de la SEN de enfermedades renales hereditarias y ahora ha pasado a serlo Vanessa. Y bueno, estamos muy contentos porque esta sesión cada vez hay más gente, con lo cual, bueno, muy contenta que a lo largo de los años las enfermedades renales hereditarias atraigan más atención. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener 3 ponentes magníficos, 2 de ellos presenciales y 1 virtual. El primero es Miquel Blasco. Él es nefrólogo en el Hospital Clínico de Barcelona y se encuentra en estos momentos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, desde donde nos va a presentar, nos va a hablar sobre el estudio genético de las microangiopatías trombóticas y la glomerulopatía C3. Esperemos que sí. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Roser, Vanessa, por la oportunidad, por la presentación de hablaros hoy del estudio genético en estas 2 entidades, la microangiopatía trombótica y la glomerulopatía C3. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y la verdad es que cuando preparaba esta charla planteaba que seguramente la audiencia está llena de nefrólogos con mucho interés en el estudio genético y que saben perfectamente que la genética en la nefrología es el presente y es el futuro. Y me planteé más cómo lo discutiría con el gerente del hospital, ¿no? Cómo le plantearía cómo debe ser el estudio genético en estas entidades. Y quizá le diría al principio, como conclusiones, algo así como que el estudio genético es necesario en todos los casos de hemolítico urémico atípico, y lo pongo entre comillas porque ya sabéis que a mí me gusta más hablar de Complement Mediated TMA, pero creo que es importante hablar también de hemolítico urémico atípico, como veremos después en el diagnóstico de exclusión. Le diría también que el estudio genético es importantísimo en todas las formas de glomerulopatía C3 y luego lo tranquilizaría porque son enfermedades poco frecuentes y que vamos a ver muy poco en la práctica clínica durante un año. Y le diría también, para tranquilizarlo, de las formas secundarias, que quizás somos las que vemos con mucho más frecuencia en la práctica clínica, pues en estos casos solo pediría el estudio genético en unos pocos de ellos. Y luego veremos por qué estas comillas en los pocos. Y evidentemente luego habría que dar argumentos, ¿no? Y pasaría a explicarle un poquito, pues, la primera entidad, ¿no? La microangiopatía trombótica, que en este caso el daño endotelial está causado por el complemento. La fisiopatología, como sabéis, ha aumentado mucho nuestro conocimiento en la misma y ahora sabemos perfectamente que es una disregulación de la vía alternativa del complemento y que independientemente de cuál sea el factor predisponente va a tener siempre el mismo final y es una lesión del endotelio mediada por la fase terminal del complemento, por C5A, una potente anafilatoxina, pero sobre todo por C5b9, el complejo de ataque de membrana. Y por tanto le explicaría que esta disregulación de la vía alternativa del complemento en algunos casos es de origen autoinmune, sobre todo en pacientes en la edad adolescente, donde podemos encontrar anticuerpos antifactor H que causan esta disregulación, pero que en muchos otros pacientes esta disregulación viene predispuesta por el hallazgo de variantes patogénicas o likely pathogenic variants en los genes de complemento. ¿Por qué hablamos antes de que era importante mantener el término de hemolítico urémico atípico? Porque, como sabéis, es un diagnóstico de exclusión y porque no todos los hemolíticos urémicos atípicos están mediados por complemento. Ahora sabemos también que hay formas como DGK epsilon que no están relacionadas con el complemento, como la aciduria metilmalónica o como otras como pueden ser el interferón beta y el VEGF. Y esto es relevante porque las 2 primeras entidades no tendrán una respuesta correcta con inhibidores del complemento, mientras que las 2 últimas sí lo tendrían. En cuanto a los beneficios del estudio genético, desde el punto de vista global los conocéis perfectamente, pero si tuviéramos que centrarte en estas Complement Mediated TMA, pues evidentemente es importante en muchos casos para acabar la odisea del diagnóstico, y aquí el ejemplo sería el típico paciente joven que llega a diálisis sin una causa clara de su enfermedad crónica avanzada, que se trasplanta y que tiene una recurrencia de microangiopatía trombótica y que en ese punto en la recurrencia es donde lo diagnosticamos de una Complement Mediated TMA. Va a tener implicaciones también
en cuanto a que ya tenemos un tratamiento dirigido que bloquea la fase terminal del complemento y que cambia la historia natural, y también en informarnos del riesgo de que reaparezca esta enfermedad o que pueda recurrir en el trasplante y que podamos tomar cartas en el asunto planteando tratamientos preventivos. Y como siempre, pues va a tener implicaciones también en la familia, sobre todo en las complement-mediated TMA y en si podemos aceptar un familiar en la donación para un trasplante renal. Algunos ejemplos de esto. Evidentemente, la genética no es necesaria para el diagnóstico. El diagnóstico va a tener que ser un diagnóstico rápido por exclusión, pero sí que a veces a posteriori refuerza nuestra sospecha clínica de que esa microangiopatía trombótica está mediada por el complemento. Si tuviera que decirle, y bueno, cuando pides el estudio genético, ¿en cuántos pacientes podrás encontrar variantes patogénicas o likely pathogenic variants? Pues aproximadamente en torno a un 26-62% en función de la serie. ¿Y por qué cambia tanto? Pues porque los selectivos que seamos a la hora de incluir pacientes para estudiar, tendremos mayor capacidad de detección. Es evidente que si incorporamos forma secundaria, nuestra capacidad de detección de variantes va a bajar. En cambio, si incluimos casos pediátricos o casos relacionados con el embarazo o recurrentes en el trasplante, nuestra capacidad de detectar variantes patogénicas o likely patogénicas va a aumentar. Yo creo que ahí las dos grandes series que han seleccionado mejor son la española, un 40% encontramos variantes, o la francesa, que encontraron hasta un 60%. Importantísimo lo que decíamos, la información que nos da pronóstica en cuanto a decidir si debemos alargar el tratamiento o en cuanto a decidir si debemos utilizar un tratamiento preventivo en el trasplante renal. Y donde tenemos más información quizá es en la primera pregunta. Sabemos perfectamente que si establecemos un tratamiento que consigue recuperar la función renal del paciente, consigue recuperar por completo a nivel hematológico y el paciente está estable, en el caso de tener un informe, un estudio genético completo donde no haya variantes que sean patogénicas o likely patogénicas, la capacidad de que reaparezca la enfermedad al suspender el tratamiento es inferior al 5%. Por tanto, una información pronóstica muy relevante. Y como decíamos también, implicación en la familia. Si un paciente es portador asintomático, la donación del trasplante podría hacer que la enfermedad apareciera y por tanto nos puede ayudar a decidir si podemos aceptar o no una donación en un paciente relacionado. 3 conceptos ya para acabar el estudio genético en las complement-mediated TMA. El primero es el de la penetrancia. En esta entidad es una penetrancia baja. Por tanto, las variantes patogénicas o likely patogénicas que podamos encontrar van a ser factores predisponentes, pero no siempre los pacientes van a desarrollar la enfermedad. ¿Cuándo la desarrollarán con mayor frecuencia? Cuando tengan diferentes variantes patogénicas, la teoría de los múltiples hits que siempre nos ha explicado el profesor Rodríguez de Córdoba, o bien en pacientes que presentan variantes patogénicas, likely pathogenic variants, y además tienen un polimorfismo de riesgo en factor H o MCP. Estos múltiples hits, conjuntamente con un factor ambiental potente, harán que la enfermedad pueda desarrollarse en algunos pacientes que portan estas mutaciones. Yo creo que un concepto importante también es el hecho de presentar esta predisposición desde el punto de vista genético no es igual a que haya una activación permanente del complemento. Y esto va a ser una información relevante en un futuro cuando tengamos un biomarcador que realmente nos pueda decir cuando el paciente tiene una actividad o una sobreactivación de la vía alternativa del complemento a la hora de decidir cuándo debemos tratar o cuándo podemos suspender el tratamiento. Algo muy importante también y que se discutió en Florencia el año pasado en las últimas controversias de CADIGO, y quería agradecer a Elena Goicoechea que me facilitara el documento en el que aún se está trabajando, es el que pedir a el genetista, si enviamos el estudio fuera de nuestro hospital, que nos reporte en un informe en un paciente con una complement-mediated TMA. Y el mínimo que debemos pedir es un estudio completo de variantes patogénicas o likely pathogenic variants en estos 6 genes, 3 reguladores principales como son factor H, MCPI y factor I, 2 que podrían ser ganancia de función como son C3 y factor B, y por último las que tienen que ver con las proteínas relacionadas con el factor H1. Donde no nos pusimos de acuerdo en estas controversias fue en la trombomodulina. Algunos grupos, como sobre todo el italiano, sabéis que ha publicado mucho al respecto y la posible implicación en las complement-mediated TMA, y otros grupos muy potentes como el grupo de Madrid con Elena Goicoechea y el doctor Rodríguez de Córdoba, pues no tienen tan claro con los ensayos funcionales que pudieran tener una patología. Pero como mínimo estos 6 genes y probablemente también trombomodulina. Pero no solo deberían quedarse aquí, deberían hacer un estudio con las tecnologías apropiadas del copy number variation de las regiones genómicas de factor H y sus proteínas relacionadas. Debería incluir también
genes no relacionados con complemento. Hemos visto que pueden tener un impacto a la hora de decidir el tratamiento, como son DGK epsilon y las mutaciones relacionadas con la fibria metilmalónica, y evidente también los polimorfismos de riesgo en MCP y factor H. Y algo que se va a repetir más adelante es la importancia de que esto se haga en centros de excelencia, que tengan la tecnología necesaria para identificar todas estas variantes y sobre todo que puedan transmitir al clínico el significado de los hallazgos en este estudio genético a la hora de tomar decisiones futuras respecto a nuestros pacientes. Si pasamos ahora al bloque de la glomerulopatía C3, aquí quizá tendría algo más de dificultades de explicar al gerente de nuestro hospital la fisiopatología, aunque hemos avanzado mucho y sabemos claramente que es una disregulación de la fase fluida de la vía alternativa del complemento, donde probablemente predisposición genética o determinados anticuerpos van a estabilizar las convertasas, van a hacer que haya un consumo masivo de la vía alternativa y van a ser sus productos de degradación, sobre todo a través de C3C, de C3D, los que se depositen en el glomérulo, generan inflamación y el patrón histológico que habitualmente es de mesangio membranoproliferativo con un depósito que puede ser exclusivo o dominante de C3. Sí podemos darle mucha información y es que esta disregulación en fase fluida en muchos casos está relacionada con el hallazgo de los factores nefríticos, sobre todo el C3 nephritic factor que estabiliza la convertasa C3b-BB, pero también otros factores nefríticos como el de C5, el de C4 y otros anticuerpos que encontramos en pacientes con la glomerulopatía C3 como son los anticuerpos antifactor H o antifactor B. Pero en el tema que nos ocupa la genética, ¿qué podríamos decirle? Pues que entre un 20 y un 25% de los pacientes con glomerulopatía C3 presentan variantes patogénicas o likely pathogenic variants relacionadas con el sistema del complemento. En muchos casos es difícil de determinar y complejo y es multifactorial qué impacto tienen estos hallazgos genéticos en la clínica de mis pacientes. Pero los diferentes grupos internacionales se ponen de acuerdo en que aún así debemos pedir el estudio genético en todas las formas de glomerulopatía C3, excluyendo aquellas, por ejemplo, en pacientes mayores que puedan estar relacionadas con una glomerulopatía monoclonal de significado renal. Y va a ser importante porque nos da a dar una información importante de la magnitud del efecto de riesgo que éstas genera y sobre todo lo que nos dicen muchos grupos y en las controversias se pusieron mucho sobre la mesa, la importancia de que haya una colaboración internacional para que a través de estudios en centros de excelencia podamos dar una mejor respuesta al conocimiento fasiopatológico de esta entidad y, por ejemplo, se puedan hacer estudios funcionales para intentar caracterizar mejor aquellos hallazgos genéticos que encontramos en los pacientes con glomerulopatía C3. ¿Y qué desórdenes mendelianos hemos encontrado en casos familiares de la glomerulopatía C3? Pues 3 en concreto. El primero tiene que ver con una herencia dominante en los reordenamientos genéticos que se producen una ganancia de función en las proteínas relacionadas con factor H, generan unos genes de fusión. Tenemos también una herencia dominante en variantes ganancia de función en C3 y también, por último, una herencia recesiva en variantes bialéricas del factor H. Y nuevamente lo mismo que decíamos en el caso de las Complement-Mediated TMA, la importancia de que estos estudios se hagan en centros de excelencia, que eso se comparta a nivel internacional y que poco a poco vayamos conociendo mejor la fisiopatología y poco a poco también nos vayan dando más información a los clínicos para tomar decisiones en el futuro en esta entidad como es la glomerulopatía C3. Y para acabar ya la pregunta del millón sería si el complemento está implicado en las formas secundarias de micropatía trombótica y aquí en la literatura podemos encontrar grandes revisiones, podemos encontrar ensayos retrospectivos y quizá para responder a esta pregunta necesitamos esperar un poquito más de tiempo, sobre todo después de que el estudio con ravulizumab en estas formas tuvo que suspenderse, pero sí que podemos dar respuesta al tema que nos ocupa y es si la genética puede jugar algún papel en el estudio de las micropatías trombóticas. Y aquí la verdad es que un estudio reciente yo creo que da la respuesta y bastante clara. En concreto os presento una cohorte de 2 centros de referencia europeo que en 10 años consiguieron analizar 336 pacientes con un primer episodio de micropatía trombótica. La primera conclusión es que la mayor parte de micropatías trombóticas que vemos en práctica clínica asistencial son formas secundarias, sobre todo relacionadas con el trasplante de progenitores hematopoieticos, el trasplante de órgano sólido y en esta serie la definida como hipertensión maligna. Segundo hallazgo importante de esta serie es que es una entidad que es grave. Ya veis que el 64% o bien muere o bien tiene una afectación renal importante. Y el tercer hallazgo, y es el tema que nos ocupa, es el papel que puede
jugar la genética. ¿En cuántos de estos pacientes con formas secundarias encontramos variantes patogénicas o likely pathogenic variants relacionadas con complemento? Y como veis, son solo un 3%. Y de hecho, si de este 3% que encontramos variantes patogénicas excluimos las microangiopatías trombóticas asociadas al embarazo y excluimos los casos de microangiopatía trombótica de novo post-trasplante renal, en ningún paciente con microangiopatía trombótica secundaria se encontraron variantes patogénicas o likely pathogenic variants en genes de complemento. Y esto se repite en otras series, y aquí también tenemos esta publicación de hace un par de años en el Nature, donde las formas primarias encontramos lo que decíamos entre un 40 y un 60% de variantes patogénicas o likely pathogenic variants en genes de complemento, mientras que en formas secundarias y en otras formas de microangiopatía trombótica estos hallazgos son inferiores al 3%. Y por eso decíamos en las conclusiones la importancia del estudio genético en todos los casos de hemolítico urémico atípico de complement-mediated TMA, y aquí sí que la información va a ser clave para los clínicos, no para el diagnóstico, nunca debemos demorarlo, pero sí para el pronóstico y para la toma de decisiones futuras, como puede ser cuánto debemos mantener el tratamiento o si en un paciente que vamos a trasplantar debemos utilizar o no medidas preventivas. En el segundo estamento, que es la neuropatía C3, la mayor parte de grupos internacionales están de acuerdo en hacer el estudio genético, pero aquí sí que a día de hoy a los clínicos aún nos da poca información a la hora de tomar decisiones, pero sí que lo harán en el futuro, cuando vamos a tener terapias dirigidas, como sabéis, diferentes ensayos en fase 3 ya en esta entidad, que esperemos que nos den terapias dirigidas también, y por tanto que cuando podamos empezar a analizar la información de cómo responde mi paciente en función de las variantes que presenta, pues seguro que en el futuro puede también ayudarnos a tomar decisiones. Y, como decíamos en esta última conclusión, pues probablemente en las formas secundarias a día de hoy no estaría justificado el estudio genético, pero sí que me ha gustado poner en unas pocas, porque sí que es verdad que siempre tenemos el caso de la microangiopatía trombótica secundaria, que es especialmente grave, en el cual después de hacer un tratamiento de elección de primera línea el paciente no está respondiendo, nos planteamos y empezamos un tratamiento bloqueador de complemento, y por tanto ahí sí que yo aún seguiría recomendando el estudio genético, porque nos podría dar la clave si el paciente, aparte de una causa secundaria, puede tener cierta predisposición genética que puede ayudarme a tomar decisiones diferentes. Y nada más, el año pasado os hablaba de la importancia del trabajo en equipo en la Sociedad Española de Nefrología para hacer construcciones tan bonitas como los Castells en Cataluña, y este año os hablo desde otras torres, pero también manteniendo el mismo espíritu de colaborar, y agradeceros la oportunidad de haber podido estar, aunque sea presencialmente, con vosotros este año. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel. Gracias por resumir también este tema que es tan complejo. Yo te quiero hacer una pregunta, te voy a aprovechar porque es una pregunta que yo me estoy haciendo con un paciente que hemos incluido en el estudio Gensen. Es un chico de 28 años que tiene una nefropatía IgA, es lo que decía la biopsia, y que como ha ido tan tórpidamente, porque tiene 28 años y se trasplantó hace 2 años, yo dije, bueno, esto me parece como muy tórpido para hacer una IgA, entonces lo metimos en el estudio Gensen y apareció, sin haber sospechado previamente algo similar, porque no tenía microangiopatía trombótica, nos apareció una mutación patogénica en el factor H. Entonces, la pregunta es, ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento? Porque hasta ahora nos hemos planteado este diagnóstico, ahora tiene esta mutación patogénica, obviamente no ha recibido ningún tratamiento para esto, pero entonces no sé muy bien si esto puede influir en lo que estamos haciendo con el paciente, en hacer un seguimiento especial, y ¿qué nos recomendarías tú? Es una muy buena pregunta, y la verdad es que nosotros tenemos un caso similar que nunca hizo microangiopatía trombótica, pero que perdió hasta 2 injertos por una recurrencia de una nefropatía IgA con mucha agresividad, con proliferación extracapilar. La verdad es que hay ciertas evidencias del papel del complemento, como sabéis, en nefropatía IgA, y se están ensayando terapias dirigidas a día de hoy en bloqueos en diferentes puntos. El que parece ahora más prometedor quizá es el factor B, y quizá determinados casos seleccionados con cierta agresividad en nefropatía IgA seguro que puedan tener el complemento un papel importante. Lo difícil en tu caso sería definir si debemos hacer alguna estrategia terapéutica, y ahí no me atrevería a darte ninguna recomendación sin conocer más del caso, pero sí que te podría decir lo que hicimos nosotros a nuestro paciente. Nuestro paciente
cuando tuvo esa evolución tan tórpida de la nefropatía IgA, decidimos hacer un estudio genético, encontramos también una variante patogénica en factor H y en el tercer trasplante decidimos hacer un tratamiento profiláctico con eculizumab, porque sí que había hecho en el último trasplante algún signo indirecto de microangiopatía trombótica con algo de mesangiolisis y de dobles contornos. Y la verdad es que era una paciente que siempre repetía el mismo esquema, es decir, los 2-3 primeros meses del trasplante iban fantásticos, en la biopsia de protocolo ya encontrábamos depósito de IgA, pero a partir de los 3-6 meses empezaba con un empeoramiento progresivo de la función renal, con hipertensión, con proteinuria, y no conseguimos nunca controlarlo. En cambio, cuando utilizamos eculizumab, la paciente a día de hoy sigue trasplantada, han pasado más de 4 años y sigue estable. Con lo cual, es muy probable que en algunos casos muy seleccionados de nefropatía IgA el complemento pueda estar implicado. No hay grandes estudios en cuanto al estudio genético, pero bueno, ya hay diferentes casos y también pues algún estudio que hemos hecho colaborativo en la SEN, liderado por el doctor Rodríguez de Córdoba, vio también que las proteínas relacionadas pueden dirigir en algún caso el hecho de que nuestro paciente tenga una mayor agresividad desde el punto de vista histológico y un comportamiento clínico pues con más tendencia a la enfermedad renal crónica terminal. Pero es un campo sin duda a explorar, sin duda. Muchísimas gracias. Una pregunta en la sala. Miki, buenas, soy Virginia Cabello del Hospital Virgen del Rocío. Mi pregunta es, a pesar de la baja penetrancia de esta enfermedad, ¿qué opinas tú si en algún grupo con algunas variantes, algunos familiares, según el trabajo de Ardicini y el mismo de Santiago Rodríguez de Córdoba, deberíamos de hacer estudios e incluso seguimiento en algún grupo de pacientes? Gracias. Muy buena pregunta, Virginia. La verdad es que hubo mucho debate en Florencia al respecto del estudio en los familiares, de si incorporarlo o no como una recomendación en todos los familiares. Y ahí la controversia más importante fue la regulación de las diferentes leyes de los diferentes países, la implicación que ello tiene, y no nos pusimos de acuerdo. Pero desde un punto de vista clínico, yo creo que puede ser relevante cuando encontramos varios casos familiares afectos, porque sí que es verdad que cuando se han hecho estudios familiares encontramos la misma variante en diferentes pacientes, pero es raro que dentro de una misma familia encontremos varios familiares que presenten la enfermedad. Por tanto, a día de hoy yo creo que desde el punto de vista clínico, pues quizá no sería una recomendación estudiar a toda la familia, a no ser que estemos planteando pues, que alguien sea donante, pero sí que en casos donde varios familiares hayan desarrollado un hemolítico urémico atípico, sin duda valdría la pena estudiar a toda la familia para saber exactamente qué ha pasado, si los pacientes que desarrollan la enfermedad, aparte de una variante patogénica, tienen pues, los haplotipos de riesgo, si tienen 2 mutaciones, y conocer también el riesgo que puede tener en otros familiares o en la descendencia de la entidad. Pero es una muy buena pregunta, Virginia. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta en la sala? Hola, Miquel. Soy Gemma Fernández del Hospital La Paz. Hemos estado en el americano, coincidimos en varias charlas sobre C3 en la que hemos visto los resultados preliminares muy prometedores de los fármacos que bloquean el complemento para la glomerulopatía C3, tanto el pegcetacoplan como el iptacopan mostraron resultados muy prometedores. Es verdad que cuando ellos eran un número pequeño de pacientes, cuando intentaron estratificar por el tipo de mutación no encontraron diferencias, es decir, que el fármaco funcionaba bien independientemente de la mutación encontrada. Yo estoy de acuerdo contigo, la C3 todavía es algo más, tenemos que explorar más y cuando estamos explorando es mejor saber que no saber. Pero claro, cuando te encuentras que el tratamiento funciona igual de bien independientemente de la mutación, desde luego no deberíamos esperar a tener el resultado, pero dices, bueno, ¿y para qué sirve el estudio genético cuando el tratamiento va a ir bien en cualquier caso? Es una opinión más que una evidencia. Sí, totalmente de acuerdo, Gemma. A día de hoy como clínicos, y especialmente si se corroboran los resultados que nos comentaron y si vemos que independientemente de la mutación no hay respuesta, desde el punto de vista clínico, a día de hoy no nos dan ninguna clave. Como decías tú, desde el punto de vista diagnóstico, sin duda, el diagnóstico es un diagnóstico a día de hoy histológico y por tanto no debemos esperar un estudio genético. Pero sí que es verdad que los diferentes grupos estuvieron muy de acuerdo en la importancia de seguir conociendo, porque desde el punto de vista fisiopatológico, pues es evidente que encontramos un porcentaje muy importante los factores nefríticos, especialmente el CC3, que las mutaciones solo se encuentran en un 20-25% y que a día de hoy no sabemos muy bien la implicación que tienen. Sin duda yo creo que la importancia será pues, corroborarlo, ¿no? Que esos pacientes realmente, como han diseñado los estudios, tengan incluso biopsias de seguimiento, va a ser muy relevante como clínicos, qué sucede con los depósitos, si los cambios persisten o no.
pero más adelante pues veremos si tienen una implicación. Pero a día de hoy estoy totalmente de acuerdo. La genética como clínicos no nos aporta un valor, no nos lo aportaba antes de los bloqueadores selectivos y probablemente en los primeros años de los nuevos bloqueadores pues tampoco nos den una clave a la hora de tomar decisiones. Veremos si más adelante, como ha hecho en el hemolítico urémico atípico, pues pueden ser claves, ¿no? Porque muchos de estos bloqueadores bloquean en factor B, pero veremos si pues aquellos que bloquean en C3 puede tener un impacto que tenga una mutación ganancia de función o no. Pero a día de hoy estoy totalmente de acuerdo, Gemma, no nos ayudan desde el punto de vista clínico a tomar ninguna decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miki. Disfruta y aprovecha tu estancia en Nueva York, nos das mucha envidia y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Que vaya muy bien el congreso. Gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es Armando Torres, conocidísimo por todos, miembro de honor de la SEN. Él ha sido durante muchos años jefe de servicio del Hospital Universitario de Tenerife y gran experto en trasplante y en hiperoxaluria, y nos habla del ARN de interferencia. Muy bien. Muchas gracias, Rousset, por la presentación. Gracias también y enhorabuena por la presidencia de la Sociedad Europea. Muchas gracias también a la SEN por la invitación. Como ven en la diapositiva, yo les voy a hablar del ARN de interferencia en enfermedades genéticas renales o en enfermedades genéticas en las que se afecta primordialmente el riñón. Esta es mi declaración de conflictos de interés y voy a resumir la presentación en 3 pequeños bloques. El primero es sobre la biología de los ARN de interferencia y su efecto para el silenciamiento de genes específicos. En segundo lugar, comentaré los ARN de interferencia aprobados para enfermedades genéticas de especial interés para la nefrología de una forma muy somera. Y por último, me centraré en los resultados del tratamiento con ARN de interferencia en la hiperoxaluria primaria como enfermedad más representativa de origen genético. El origen está en el hígado, porque quien lo sufre es el riñón primordialmente. Bien, vamos con la primera parte. Los ARN de interferencia son ARN pequeños, bicatenarios, de 20-22 pares de bases. Son endógenos de la acción de ribonucleasa sobre el ARN de doble cadena. Estos fragmentos de ARN de interferencia en el citoplasma se unen a un paquete de proteínas que se llama RISC y se dirige al ribosoma y se une a un ARN mensajero complementario, se hibrida con el ARN mensajero complementario al ARN de interferencia, y esto lo que hace es cortar el ARN mensajero, con lo cual se silencia el gen, es decir, no se va a producir su producto proteico del propio gen, que generalmente es una enzima, como veremos ahora, ¿no? Bien, hace falta estos ARN de interferencia endógenos, también se pueden utilizar sintéticos se pueden modelar para que inhiban un ARN mensajero, para que corten un ARN mensajero y silencien un gen específico. Y entonces se administran externamente, pero hay que administrarlos con un vector. El vector más utilizado son vectores glicosados como el GalNAc, que se une en el hepatocito a un receptor específico y ahí por endocitosis se introduce el ARN de interferencia en la célula. Y luego ya continúa con su acción corriente abajo para escindir un ARN mensajero específico. La ventaja que tiene este vector es que se puede utilizar por vía subcutánea y no por vía intravenosa y espaciarse las dosis mensualmente, trimestralmente o incluso semestralmente, dependiendo de lo que interese. Bien, ¿cuáles son los ARN de interferencia aprobados en enfermedades hereditarias en las cuales sean de especial interés en nefrología? Empezando por la izquierda, la amiloidosis hereditaria por transtirretina. No voy a entrar mucho porque la próxima presentación por parte de la doctora Asunción Ferrer va a ser sobre este punto. También en la porfiria hepática aguda, una enfermedad rara de herencia autosómica dominante, en la cual es un trastorno enzimático en el metabolismo del M, que se acumulan sustancias tóxicas de ese metabolismo, como es el ácido delta-aminolebulínico y PBG, que es
porfobirinógenos, que son tóxicos, y por tanto el givosiran, que se comercializó en el año, o que se aprobó en el año 2020, actúa silenciando el gen de la delta-aminogluburínico sintetasa 1. Por tanto, disminuyen sus niveles de una manera dramática, mejora la sintomatología, disminuyen los ingresos, etc. El segundo grupo que me gustaría comentarles es la hipercolesterolemia familiar. El riesgo cardiovascular nos acompañará siempre a los nefrólogos y en este caso el inclisiran es un ARN de interferencia que actúa directamente sobre el gen que codifica por esta enzima, por PCSK9. Este es una enzima que, como saben, degrada los receptores de LDL colesterol en el hepatocito. Y, por tanto, un ARN de interferencia que silencia este gen significa aumentar la expresión de los receptores a nivel del hepatocito, facilitar la captación de LDL colesterol y metabolizarlo. Esto, el descenso que provoca el inclisiran en los niveles de LDL colesterol es muy importante, alrededor del 50 o el 60% de los valores basales con los que empieza el paciente. Y por último, la hiperoxaluria primaria, para la cual tenemos desde hace varios años aprobado el lumasiran, que actúa sobre la glicolato oxidasa, de esto hablaremos a continuación, y también recientemente aprobado por la FDA el nedosiran, que actúa un poco más distalmente sobre el gen de la LDH. Y por último, también hay un grupo de enfermedades ya no hereditarias, que lo tienen en la diapositiva, pero que es interesante porque uno puede silenciar genes prácticamente casi a nivel, por lo menos, del hepatocito, de una manera muy amplia, ¿no? Por ejemplo, hay un ARN de interferencia que silencia el gen del angiotensinógeno y hay estudios en marcha en la hipertensión arterial. El teprasiran, cuyo gen diana es P53, que es una proteína proapoptótica para el fracaso renal agudo, la isquemia de reperfusión, y el cemdisiran, que tiene como diana el C5 a nivel hepático, ¿no? Para las enfermedades relacionadas por el complemento. Están estudios en marcha, publicados en parte, fase 2, fase 1, etc. Bien, y pasamos al tratamiento con ARN de interferencia en la hiperoxaluria primaria. Como saben, la hiperoxaluria primaria es una enfermedad rara. Su prevalencia estimada genética es superior a la incidencia clínica, que es la que conocemos ahora mismo. Son un trastorno del metabolismo del glioxilato, un error innato del metabolismo del glioxilato, de herencia autosómica recesiva y de la que existen tres formas, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, no es muy difícil. La más frecuente, 80% de los casos, y más severa, más del 70% de los pacientes evolucionan a la enfermedad renal avanzada, es la tipo 1. En la tipo 1, el defecto se localiza a nivel del peroxisoma. El gen que tiene la mutación es el gen que codifica por esta enzima, por la AGT. Cuando este enzima, además, utiliza como cofactor la vitamina B6, y esto es muy importante, ¿vale? Por otro lado, cuando no existe la enzima por una mutación truncante o no tiene efecto enzimático catalítico, pues se acumula en el peroxisoma el glioxilato. Realmente esto es un trastorno del metabolismo del glioxilato. El glioxilato que se acumula se oxida hacia oxalato por la glicolato oxidasa o por la LDH en el citosol. Esto hace que la generación, la síntesis hepática de oxalato sea muy elevada, se elimina por vía renal, urolitiasis, nefrocalcinosis, enfermedad renal crónica y finalmente oxalosis, que es el acúmulo tisular de oxalato. Bien, para esta enfermedad, antes de pasar a los resultados con los ARN de interferencia, es muy importante, fundamental, es un cimiento de la enfermedad, el conocer, el tener el diagnóstico genético de la enfermedad. Miren, aquí les muestro estos resultados recientes del registro europeo de hiperoxaluria primaria y vean la supervivencia renal de los diferentes genotipos que se pueden hacer por diagnóstico molecular. El primero es esta mutación, que es una mutación que es respondedora a la vitamina B6. Esta mutación es una mutación sin sentido, que lo que hace es que la proteína, la AGT, en vez de irse al peroxisoma, se vaya a la mitocondria, con lo cual no ejerce
toda su función donde debe. Son respondedores a la vitamina B6 y estos pacientes suelen entrar en diálisis alrededor de los 35 años de edad. Los sujetos que son homocigotos en sus dos alelos para esta variante. Y en el otro extremo tenemos la variante nula, que los dos alelos no son respondedores a la vitamina B6, ya sea porque tienen una mutación truncante, de tal forma que hay un codón de parada y no se sintetiza la proteína, o porque no tiene actividad enzimática ninguna. Este grupo, estos pacientes homocigotos, vitamina D no sensibles, alrededor de los 8 años de edad están en tratamiento renal sustitutivo. Y por último, en medio tenemos varias posibilidades. Una de ellas es esta que les marco en lila, que es esta es la variante proteica, esta es la que vemos con más frecuencia en Canarias, se llama la variante canaria, realmente esto es del norte de África, es la que se ve en Túnez, Marruecos, el norte de África, y que tiene una respuesta intermedia a la vitamina B6 o no tiene ninguna respuesta y por tanto estos pacientes entran en tratamiento sustitutivo a una edad intermedia, generalmente de promedio alrededor de la adolescencia, entre los 15 y los 20 años. Bueno, 20 ya no es adolescencia. Bien, por tanto, tener el diagnóstico molecular no solo para hacer el diagnóstico, no solo para ver el pronóstico, sino incluso para el manejo del paciente es muy importante. Y por último, antes de pasar, como digo, a los resultados con el ARN de interferencia en esta enfermedad, no olvidar que el diagnóstico precoz es fundamental. El 60% de los pacientes se diagnostican en diálisis y el 10% se diagnostican porque recidiva la enfermedad después del trasplante sin tener el diagnóstico establecido del paciente en lista de espera. Por tanto, diagnóstico precoz y segundo, desde lo más pronto posible, las medidas convencionales, que son hidratación y disminuir la concentración de cristales de oxalato en la orina, inhibidores de la cristalización, como el citrato potásico, vitamina B6, diálisis precoz cuando el filtrado cae de 30 a 25 mililitros por minuto, porque los niveles en sangre se elevan y el riesgo de oxalosis es muy serio. Por tanto, hemodiálisis intensiva precozmente también es fundamental. Y por último, la estrategia ideal para el paciente de trasplante, que puede ser trasplante doble, renal y hepático, o en ciertas circunstancias, sobre todo en los pacientes B6 sensibles, solamente trasplante renal aislado. Bien, visto esto, vamos a pasar a los resultados con los ARN de interferencia en la hiperoxaluria primaria tipo 1. El primer ARN de interferencia El primer ARN de interferencia aprobado ha sido el lumasiran, que ya lleva varios años de experiencia. Inhibe o, digamos, silencia el gen de la glicolato oxidasa, con lo cual ocurren dos cosas, que no se sintetiza glioxilato, que es el sustrato del oxalato, y por otro lado se acumula glicolato, que es un buen marcador si lo medimos para ver que el fármaco está haciendo efecto sobre la glicolato oxidasa. Y el segundo, bueno, este descenso de glioxilato hace que la síntesis hepática de oxalato caiga de manera muy importante. Y el segundo, que acaba de ser aprobado por la FDA, es el nedosiran, que actúa de una manera más distal en el citosol, silenciando el gen de la LDH, que actúa en el citosol, convirtiendo el glioxilato en oxalato. Por tanto, son los dos fármacos disponibles. Como digo, la mayor experiencia clínica la tenemos con el lumasiran, y más que mostrar los resultados de los ensayos, que me alargaría porque son varios ensayos, todos muy relevantes, les voy a mostrar los resultados que acaban de publicarse hace muy poco en el Kidney International Report sobre los resultados con el lumasiran en la vida diaria, es decir, la vida real, perdón, más que la vida diaria. En la vida real, no en los ensayos clínicos. Eso es un chascarrillo, lo de la vida real, que se me fue de lugar. Bien, pues aquí les muestro los resultados en los pacientes estratificados en dos grupos. Son 33 pacientes, 13 en diálisis y 20 con función renal todavía sin necesitar diálisis, ¿no? Aquí se representan la evolución de los niveles de oxalato en orina en dos grupos. La línea roja son los pacientes no respondedores a vitamina B6, todos tenían diagnóstico molecular, lógicamente, y en verde los sensibles a vitamina B6, ¿no?
y vean que hay una caída importante de los niveles de alrededor de un 60-65% de los niveles de oxalato en orina y que la mayoría de los pacientes quedan, digamos, en el límite de seguridad, que es 1.5 veces el límite alto de lo normal de oxalato en orina. Pero así todo, hay un porcentaje de pacientes, 6 de 20, en los que tenían función renal preservada, que mantuvieron los niveles un poco por encima de lo que se recomienda. Y esto se debe, casi con toda seguridad, a que después de la cuarta dosis mensual se comienza con dosis trimestrales. Y a medida que pasa el tiempo con dosis trimestrales, hay pacientes que no tienen suficiente para inhibir la glicolato oxidasa y por tanto hay que considerar la posibilidad o de dar más dosis o de espaciar con un intervalo menor la dosis del fármaco. Y en la derecha les muestro los niveles plasmáticos de los pacientes con función preservada, que vean que inicialmente disminuye, pero luego se elevan. Esto es muy probablemente porque se estén disolviendo cristales de oxalato en los tejidos, sobre todo en el hueso, por el descenso de los niveles plasmáticos inicialmente. Por tanto, los niveles plasmáticos hay que interpretarlos no olvidando esta posibilidad, si el paciente tiene oxalosis o no. Y por último, ¿qué ocurre con un parámetro que todos estamos esperando? Porque para eso somos nefrólogos. ¿Qué pasa con la función renal? Pues vean que los pacientes con formas no respondedoras a la vitamina B6, el filtrado estimado sube 15 mililitros por minuto, una elevación significativa. Ya vemos que a medio plazo, al año y medio o 2 años, ya hay un reflejo de beneficio en cuanto a función renal que es fundamental. Y el otro grupo, el grupo respondedor a la vitamina B6, tiene una elevación de 3,6 aproximadamente mililitros minuto en año y medio, que no es significativo, pero que si uno mira la pendiente en el tiempo de la función renal, por lo menos se ha logrado estabilizar. ¿Y a qué pacientes tratar con ARN de interferencia? Bueno, pues yo les refiero, como ven en la base de la diapositiva, las recomendaciones del grupo de expertos que ven en la diapositiva. Básicamente las variables que se utilizan son si el genotipo es respondedor o no a la vitamina B6. Los no respondedores van a necesitar, por lo que hemos visto, prácticamente siempre el tratamiento. Y los respondedores a vitamina B6 que tienen enfermedad y están evolucionando mal también. Por tanto, el fenotipo activo de urolitiasis, nefrocalcinosis y deterioro de función renal es otro criterio. Tener el filtrado por debajo de 30 también para prevenir el depósito tisular de oxalato, y los pacientes que con el tratamiento convencional mantienen un oxalato en orina por encima de 1.5 veces el límite alto de la normalidad, son pacientes que sabemos que evolucionan mal y también está indicado el tratamiento. Por tanto, estos son los criterios que existen en el Ministerio de Sanidad para financiar el fármaco, el lumasiran, que es el que podemos usar ahora mismo en la práctica clínica, y vean que solo se financia en pacientes mayores de 2 años de edad, con lo cual los menores de 1 año, que son los más graves, 10% de los casos que debutan con oxalosis sistémica infantil en la lactancia. En el primer año de vida se quedan fuera y por tanto cada hospital debe buscarse la vida en cada comunidad autónoma. Y por último, también los pacientes deben tener un filtrado por encima de 45. O sea, los que tienen filtrados inferiores a 30 o inferiores a 45 tampoco en principio se financia. Por tanto, hay que personalizar el tratamiento y que cada uno con su hospital, su gerencia, su comunidad autónoma un poco valore esto. En definitiva, los mensajes que les quiero dar son los siguientes. Muy rápido, el silenciamiento génico mediante ARN de interferencia es ya una realidad en varias enfermedades que nos interesan a los nefrólogos, donde la variante, el trastorno genético esté localizado en el hígado. En segundo lugar, en la hiperoxaluria primaria, los ARN de interferencia son un tratamiento disruptivo, nuevo, diferente, que va al origen del problema, que es disminuir la síntesis hepática de oxalato, y que se está incorporando información sobre otras variables más robustas, como es el cambio de función renal o la carga litiásica en estos pacientes. Y por último, los criterios de financiación deben reconsiderarse en vista a este documento del grupo de expertos, ¿vale? Es cierto que cuando se posicionó el Ministerio no teníamos este documento, pero ahora sí. Por tanto, nada más y muchas gracias. Gracias, Armando. No sé si hay alguna pregunta así candente. Solo recordar que esta tarde a las 6 hay un foro de la industria dedicado a hiperoxaluria. Les emplazo ahí, a los que tengan interés.
Rápido, Armando. Soy Pedro Arango de Nefrología Pediátrica, Sidón de Deu. Muchas gracias por la charla, siempre son interesantísimas tus charlas de hiperosaluria. Quería hacerte una pregunta específica, como tú bien has dicho, a día de hoy estamos un poco tirados con los pacientes con estadios 4 y 5, ¿no? Pero en este caso es un paciente que pudimos meter en ensayo clínico con un filtrado muy bajito. Y mi pregunta era, es un paciente que ha tenido tratamiento con uno de los inhibidores, con Edosiran, ha tenido una bajada muy brusca de los niveles séricos y urinarios de oxalemia y de oxaluria, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, mi primera pregunta sería, ¿te podrías plantear, en el caso de que tuvieses unos descensos tan grandes, el relajar un poco la terapia convencional? Es decir, pacientes, por ejemplo, en este caso era respondedor parcial, dar un poco de hidratación. Y la segunda pregunta era, pacientes con una respuesta con una renina interferente tan buenas en este nivel, con una disfunción renal ya avanzada, ¿trasplante renal solo o renal hepático? Sí, bueno. A ver si me acuerdo de las dos preguntas, porque a veces soy un poco regular. Bien, la primera es si se puede rebajar. En mi opinión personal, yo creo que no. Yo creo que es pronto para relajarse, porque esta es una enfermedad muy agresiva. En cualquier fracaso renal agudo puntual, cualquier hipovolemia, etcétera, o una cirugía de urgencia suelen ser un punto caliente para tener un problema, una elevación de los niveles plasmáticos por descenso de filtrado, etcétera. Por tanto, yo creo que no. Sí que se puede rebajar la intensidad, pues depende. En los enfermos pediátricos se comprende perfectamente. Y no hay que olvidar una cosa muy importante. En este estudio que les acabo de presentar, el glicolato que se acumula en estos pacientes por el silenciamiento de la glicolato oxidasa es un ácido. Y los pacientes disminuye la citraturia porque en presencia de acidosis aumenta la reabsorción tubular proximal de citrato y la hipocitraturia va fatal para evitar la cristalización. Por tanto, no hay que relajarse por ese camino tampoco, ¿vale? Y la segunda pregunta... ¿Renal o hepatorrenal? Bueno, eso depende. Es decir, hay un estudio muy bueno del grupo de expertos de europeos, del Oxal Europe, donde se observa que los pacientes con vitamina B6 sensible, con la mutación de mistargeting de la AGT a mitocondria, esos pacientes no se benefician del trasplante doble. O sea, la supervivencia no es superior entre los que tienen trasplante hepatorrenal que los que tienen trasplante renal solo. Esto está publicado en Kidney International Report, me parece. En cambio, en los que no son B6 sensibles sí que hay una diferencia muy grande a favor del trasplante combinado. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Depende también, esto es una enfermedad rara y hay que tenerlo en cuenta, pero un paciente que es homocigoto para una variante sensible, que sabemos que es sensible a la vitamina B6, no me tiraría a la piscina del trasplante doble, salvo en circunstancias muy, muy concretas. Iría a pensar más, y eso sí, a lo mejor tener la cobertura en el post-trasplante de tener el lumasiran para disminuir la síntesis hepática hasta que se estabilice la función renal, hagas una biopsia de protocolo y veas que no hay oxalato. Entonces ya retiraría el tratamiento. Perfecto, gracias, Marta. Yo creo que pasamos a la siguiente ponente. Muchas gracias. Tenemos a Asunción Ferrer Nadal, nefróloga de aquí, Palma de Mallorca, y quien nos va a dar la charla de amiloidosis familiar. Y tenemos la suerte porque es un centro de referencia de esta patología. Y así que, pues, encantados y esperando la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa y Roser, por la invitación y por esta amable presentación. Y bueno, en Mallorca realmente somos un centro endémico de esta patología. Entonces, me han dicho que hablamos de la amiloidosis familiar por TTR, pero en realidad se llama amiloidosis hereditaria ATTR variante, para distinguirla de la wild type. No tengo ningún conflicto de interés para esta sesión y he dividido la sesión también en tres aspectos. Unos aspectos generales característicos de la zona endémica. Vamos a hablar de la clínica sistémica y de algunas situaciones llamativas que nos tienen que hacer sospechar esta enfermedad. Y, por último, terminaremos con los tratamientos actuales y los protocolos autonómicos. Y en esto agradecer mucho al doctor Torres, que me ha facilitado mucho el no tener que meterme en la fisiopatología de los tratamientos, porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, en las amiloidosis familiares, cada año se identifican nuevas proteínas. En concreto, la última revisión se hizo en el 22 y hay 42 proteínas amiloidogénicas.
veis que he separado en rojo las que son hereditarias, que son 12. Todas las demás pues, son adquiridas. Entonces, para situar la enfermedad, deciros que la amiloidosis hereditaria por ATTR variante es la más frecuente de todas las hereditarias y junto con la amiloidosis AL son las dos amiloidosis más frecuentes a nivel mundial. La prevalencia de la enfermedad va entre 1 y 151 por 100.000 habitantes, 151 más en las zonas más endémicas, que son Portugal, que es el foco más importante. Aquí os he señalado de la tabla anterior cómo hay algunas proteínas amiloides que realmente tienen una afectación renal, ¿no? Y podéis verlo aquí. Sabéis que Mallorca es el quinto foco mundial y se estimó que la prevalencia era de 5 por 100.000 habitantes. La prevalencia mayor es la de Portugal y luego van Suecia, Japón y Brasil. Es una enfermedad que sin tratamiento es devastadora porque tiene una mortalidad a los 10-15 años, se mueren a los 10-15 años. Y si tienen una afectación cardíaca, todavía la mortalidad es mayor, a los 2-5 años. Os señalo aquí a la derecha unas barras que nos presentan cuál es la edad de debut de la enfermedad, porque hay diferencias entre las zonas endémicas. Veis que Mallorca, que está en el medio, es alrededor de los 50 años, más o menos decimos que es late onset, aunque el paradigma de late onset es la población de Suecia, que es en torno a 57 años. En Portugal se dan más early onset, el debut temprano, en torno a los 30 años. Esto es importante porque las características de la enfermedad son diferentes según las zonas endémicas. En cuanto a la genética, deciros que es una enfermedad que es monogénica, que se transmite por una herencia autosómica dominante y el gen del ATTR está localizado en el brazo corto del cromosoma 18. Tiene 4 exones y solo está descrita una delección, todo lo demás son mutaciones puntuales. Y hay descritas en estos momentos 150 mutaciones de la ATTR variante. La mutación que se da en las zonas endémicas de Portugal y Mallorca es la Val30Met y es la sustitución de la valina por una metionina y la penetrancia es variable y aumenta con la edad. Se estima que alrededor de los 80 años prácticamente el 90% la ha presentado. Y destaca un fenómeno de anticipación, que es que la descendencia presenta la enfermedad de forma mucho más temprana que los progenitores. Entonces, esto parece que está asociado a la transmisión a través de la madre y además en los varones. Esta tabla de la derecha muestra otras mutaciones que también cursan con enfermedad renal. Hablar brevemente de la patogenia. La TTR es lo que veis aquí, es una proteína homotetramérica que tiene 2 funciones, que es el transporte del complejo del retinol y el transporte de la tiroxina. Entonces, se sintetiza fundamentalmente en el hígado, en el 90%, pero también en los plexos coroideos o en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, parece que la proteína variante es menos estable y hace que se disocie en monómeros. Estos monómeros inicialmente tienen la estructura de una hoja beta plegada, pero luego se desorganiza y forma los monómeros alterados, ¿no? Estos monómeros se unen en oligómeros y acaban formando la fibrilla amiloidea. Esto es importante porque luego hablaremos de los tratamientos y hay tratamientos que actúan a distintos niveles. Fundamentalmente, esta enfermedad produce 2 fenotipos más importantes. El de toda la vida, que es la polineuropatía periférica, y de hecho se llamó polineuropatía amiloidótica familiar,
Y luego también es muy importante la afectación cardíaca, como veremos, porque realmente da una sintomatología muy importante y está asociada a la mortalidad. Ahora pasamos a la segunda parte de las manifestaciones clínicas y comentaros los datos del registro TAOS, que es el registro internacional más importante en esta enfermedad. Bueno, no recoge solo las variantes, sino también las wild type y es internacional, se ha hecho en 30 centros y en 19 países. Entonces, podéis ver que con el 59% la manifestación en el debut más importante es la neurológica, que luego explicaremos cómo va. En la segunda, con un 27,2%, es la gastrointestinal y la tercera, en torno al 18%, la cardiovascular. Bueno, nosotros hemos abogado por hacer un grupo multidisciplinar, porque pensamos que hay que atajar esta enfermedad desde distintos ámbitos y realmente como afecta a muchos órganos, como podéis ver aquí, el grupo multidisciplinar está formado por cardiólogos, por internistas, por neurofisiólogos, por neurólogos, por digestólogos, por oftalmólogos y por mí, por nefrólogo. En cuanto a la afectación cardíaca, es una polineuropatía periférica y fundamentalmente los síntomas más importantes son los asociados con la sensibilidad, el hormigueo, la alteración al tacto y al dolor. En segundo lugar, se afecta la debilidad y acaba, de hecho, invalidando al paciente, que luego lo veremos. Y en tercer lugar, son muy importantes también y muy frecuentes los síntomas neurovegetativos, disautonómicos, y sobre todo en las zonas endémicas. Y en concreto en Mallorca es uno de los síntomas que se presenta inicialmente muchas veces con las alteraciones sensitivas. Bueno, aquí no me voy a parar, pero para que tengáis también una diapositiva en la que veáis cómo la afectación de cada fibra, si es gruesa, si es fina, y cómo es motora, sensitiva o autonómica. Me voy a parar aquí un minuto porque es interesante de cara al tratamiento. O sea, para muchos tratamientos solo están aceptados cuando hay una polineuropatía bien definida. Entonces, cuando la polineuropatía ya afecta a sensitivo-motora, muchas veces la enfermedad ya está avanzada y algunos tratamientos ya no son eficaces. Entonces, nosotros hemos abogado, y de hecho lo hemos conseguido, que también se nos aceptara el tratamiento para la afectación de fibra fina o disautonomía. Y de hecho hacemos 4 test, bueno, hacen 4 test los neurofisiólogos y si hay afectación en 3 de ellos ya está aceptado, ¿no? Pero para que sepáis, la polineuropatía se divide, se puede clasificar en estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es cuando tienen dificultad para caminar pero no necesitan ayuda, el estadio 2 cuando necesitan un bastón y el estadio 3 cuando ya están en silla de ruedas o encamados. En cuanto a la afectación cardíaca, rápidamente, sospecharla cuando hay un patrón de pseudoinfarto y cuando hay una discordancia entre el grosor del ventrículo izquierdo y el voltaje del QRS. Entonces, ahí hay una gran probabilidad de que tenga este trastorno. Se hacen también ecocardiografías que tienen también un patrón bastante definido, que es un aspecto granular o de brillo en el miocardio y una hipertrofia ventricular izquierda mayor de 12 milímetros. Luego, cuando hacen el X-ray longitudinal, también hay un patrón típico de bull-eye. Y realmente lo que ha hecho que se defina la enfermedad cardíaca es la gammagrafía cardíaca, que es muy sensible y específica para esta enfermedad. Es una gammagrafía que se hace con pirofosfatos y podéis ver aquí que hay distintos grados de captación y cuando hay esta captación realmente el paciente tiene una afectación cardíaca. En cuanto a la afectación renal, me voy a parar a señalaros 4 o 5 cosas que me parecen muy interesantes. Este es un estudio realizado por el grupo de Portugal. Es un poco antiguo, pero todos los estudios posteriores demuestran lo mismo. Es un estudio de biopsias renales en el cual se ve que la afectación renal se produce a nivel del glomérulo, del intersticio y de los vasos. O sea, hay una afectación generalizada, en mayor o menor proporción.
y, sin embargo, no hay una correlación clínica, no hay una proteinuria significativa que sería lo esperable en estos casos. Vemos que no se ha descrito una afectación de la membrana basal glomerular. Bueno, todo esto nos hace crear más preguntas que respuestas, pero luego iremos aclarando algunas cosas. Este otro estudio, que también es interesante, es de los pocos estudios que hay en diálisis y también es del Grupo de Portugal, y lo que demuestra es que la mortalidad de los pacientes en diálisis es elevadísima, ¿no? La supervivencia vemos que es de 2 años, y en concreto los pacientes que llevan más de 10 años de la enfermedad, que es la primera curva, es en torno a 1 año. Bueno, ahora os comento varias cosas del estudio que hemos llevado a cabo nosotros. Bueno, la edad de debut de la enfermedad renal crónica era 60 años, el 57 eran mujeres, grado 4 y 5 el 11%, grado 3 el 18% y 4 pacientes llegaron a diálisis, el 2,6%, y 1 hizo diálisis peritoneal. No está aconsejado que los pacientes hagan diálisis peritoneal porque están muy caquécticos, muy afectados y entonces muchas veces no pueden llevarla a cabo. En concreto, también nos llama la atención que la proteinuria, no todos son proteinúricos, de hecho es el fenotipo menos frecuente, solo lo hemos encontrado en el 13,6% de los pacientes y con una proteinuria nefrótica entre el 1,5%. El resto de pacientes no son proteinúricos. Y aunque la supervivencia nuestra previa fue muy parecida a la de Portugal, tuvimos un paciente que ya ha fallecido este año que estuvo 7 años en diálisis y realmente las complicaciones son numerosas, o sea, cada mes tienen una complicación trófica con úlceras, infecciones de repetición fundamentalmente. Y entonces, bueno, pensamos que el alargamiento de esta vida media de este paciente en concreto ha sido pues, por el tratamiento de soporte que se ha mejorado, ¿no? La nutrición parenteral intradiálisis, etcétera, ¿no? Y los tratamientos en cuanto se reconoce la alteración. Hay otras causas identificadas en estos pacientes, como la litiasis renal, la vejiga hipotónica, porque muchos de ellos, por la afectación disautonómica, tienen una afectación de la vejiga y que eso también no es desdeñable a la hora de ver qué afectación tienen en estos pacientes. Luego, por la misma afectación disautonómica, también tienen hipotensión y alteraciones gastrointestinales muy importantes con unas diarreas profusas que hacen que se deshidraten, con lo cual la función renal es una de las cosas que nos produce, porque muchas veces necesitas una estabilidad de esa función renal, ¿no? No te tienes que dejar llevar por un empeoramiento rápido porque muchas veces son causas solucionables. De hecho, hemos hecho gamografías renales en muchos de los pacientes para ver si realmente el filtrado que estábamos calculando por CK de EPI o por orina pues era el adecuado. Y lo que hemos visto, bueno, aquí os presento 4 pacientes simplemente para que veáis las barras, pero se ha hecho en más pacientes. El CK de EPI y el aclaramiento de creatinina sobreestiman el filtrado glomerular y esto en los filtrados glomerulares más altos. Hay una mejor estimación del filtrado glomerular medido por la media entre cistatina y creatinina en todos los filtrados y luego el GFR en orina tiende a infraestimar el filtrado glomerular. Vamos a los estudios. No me voy a parar en esta gráfica porque luego me pararé en alguna cosa concreta, pero os he hecho una revisión de cómo aparecieron los estudios y cuáles están aprobados para que veáis cómo en los últimos, aquí pone 23 años porque ya empezó con el registro TAOS, pero realmente desde el 2011 con el tafamidis, que es un estabilizador de la proteína, en los últimos 10-12 años ha sido una barbaridad cómo ha mejorado el tratamiento de esta enfermedad. Abajo tenéis algunos tratamientos que todavía están en curso, que son los anticuerpos, el CRISPR-Cas9 y el acoramidis, que ahora veremos en qué consisten. Bueno, brevemente, simplemente deciros que voy fatal de tiempo. Sí. Bueno, esta diapositiva, si queréis verla, porque es muy interesante. Entonces,
Lo que hace falta, bueno, para que la proteína no se produzca, antes el tratamiento adecuado era el trasplante hepático, pero ahora están los silenciadores, como son el patisiran, el rebusirán y el vutrisiran. Y luego también están los oligonucleótidos y el CRISPR-Cas9. Los anticuerpos actúan a nivel de la zona de la fibrilla amiloide para destruirla, y luego los estabilizadores lo que hacen es que estabilizan en las zonas de la tiroxina para que no se divida en monómeros. Bueno, os he puesto varias tablas en las cuales veis cómo están aprobados algunos tratamientos y cuáles son las dosis a utilizar y cuál es la vía de administración. No me voy a parar, lo podéis mirar en la presentación cuando se cuelgue. Y en la terapia génica lo que está aprobado es el patisiran y el inotersen, que el inotersen es semanal, subcutáneo, y el patisiran es intravenoso cada 3 semanas y necesita premedicación. El vutrisiran está aprobado por la EMA, pero todavía no lo podemos utilizar y va a ser cada 3 meses subcutáneo también. Este es el protocolo nuestro, que en el estadio 1 de la polineuropatía lo primero que utilizamos es el tafamidis, que es un estabilizador de la proteína. Entonces, si hay una progresión, pasamos a la segunda línea, que sería el patisiran o el inotersen. En el estadio 2 directamente pasaríamos al patisiran y al inotersen, y si estos fallaran podíamos ir al diflunisal, que es otro estabilizador también de la proteína. Bueno, como no me da tiempo, simplemente comentaros que el inotersen, que es un oligonucleótido, se describieron 3 casos de glomerulonefritis. Y estos casos de glomerulonefritis fueron pauciinmunes y se pudieron tratar, pero no fueron graves en 2 de los pacientes que llevaron al paciente a diálisis. Entonces, también tengo en la presentación los resultados del estudio y lo podéis leer. Entonces, nosotros en nuestros pacientes con inotersen lo que hemos visto es que tenemos 8 pacientes, todos disminuyen las plaquetas, que es una de las cosas que están descritas, muchas veces se tiene que parar el tratamiento, y en 5 de los 8 pacientes que tenemos encontramos un aumento de creatinina de 0,3-0,6. 2 de los 8 casos presentaron un aumento de la albuminuria leve, entre 100 y 300, y 2 microhematuria. Sí que pensamos que el inotersen produce algún tipo de inflamación y parece ser que en los pacientes que están predispuestos con el depósito de TTR a nivel glomerular, posiblemente en esto sea más importante. Para terminar, lo que hacemos en las consultas de amiloidosis TTR es un estudio completo del paciente, se hace cada 6 meses y cada 12 meses y si es necesario previamente, o sea, cada 3 meses. Entonces, en cuanto a lo renal, que es lo que estamos ahora hablando, nosotros sí que hacemos los filtrados en orina y en sangre y siempre pedimos la cistatina. Entonces, la proteinuria siempre pedimos también proteína y proteínas totales en orina y albúmina, para ver qué parte sería, que no me ha dado tiempo a comentarlo, qué parte sería albúmina y qué otra parte podía ser la eliminación de la proteína o de otras proteínas tubulares. Y nada, muchas gracias. Pues no sé si como nos hemos pasado un poco, a lo mejor si alguien tiene... Venga, una sola pregunta. Una ¿sí? pregunta rápida. Rápida. Yo tenía una paciente diagnosticada por neuro que empezó de repente, después de un tiempo con el tratamiento, con micromaturia y más proteinuria. La biopsiamos y encontramos una mesangial IgA, ¿vale? Entonces, no sé si hay algo, como has visto que aparece micromaturia al tratarlo, no sé si se ha biopsiado eso, no se sabe. No, en los pacientes con inotersen sí que se biopsiaron y en todos había pauciinmune. Entonces, nosotros no tenemos ningún caso de IgA asociada. De todas maneras, estamos pendientes de hacer biopsias renales. No las hemos hecho hasta ahora porque la tecnología no ayudaba, pero realmente lo que queremos hacer es la proteómica en orina y en las biopsias hacer una espectrometría de masas, porque si no, no podemos sacar casi ninguna conclusión. Tenemos más dudas que contestaciones. Bueno, creo que vamos a finalizar la sesión. Os animo a venir a la reunión del Grupo de Trabajo de Enfermedades Hereditarias, que es ahora a las 2.
Y bueno, nos vemos allí. Muchísimas gracias a los ponentes, muy interesante. Y gracias por asistir. Y gracias, Rosé.